Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todas y todos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, licenciada, le escuchamos. Gracias. Gracias, Dieter. Buenas noches. Bueno, como habíamos hablado ya en las dos sesiones con ambos paralelos, habíamos acordado tener esta sesión extraordinaria, si se quiere, para un poco poder revisar algunos trabajos y que sobre eso podamos aclarar algunas dudas, hacer algún comentario. Va a ser imposible que podamos revisar de cada uno, pero por lo menos tratemos de hacer los más que podamos en el tiempo que tenemos. Y entonces, porque la idea es esa, ¿no? Ver, como les decía, solo haciendo es que van a poder eh, entender y además ver si tienen dificultades y poder consultar sobre aquello. Porque si les sigo mostrando ejemplos, es posible que nunca van a ser los de cada uno. Y es complicado, como les decía, que podamos poner también absolutamente todas las áreas, ¿no? En ese sentido, esta es una oportunidad que tenemos como para poder poner el avance que tenemos en nuestros trabajos o si ya hemos terminado, el poderlo compartir y que a través de eso podamos un poquito analizar cómo estamos elaborando, si está todo muy bien o si hay cosas que ajustar, ¿ya? Por temas de tiempo, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la definición y la desagregación de la unidad de competencia, porque considero que eso es lo central y es, según la experiencia, en lo que a veces se tiene un poquito más de dificultad. En la parte de la contextualización, creo que sobre todo es una búsqueda de información que tienen que realizar y bueno, y sistematizarla, ¿no? Entonces no hay mucho conflicto en aquello. Yo el momento de revisar ya sus trabajos, intentaré lo más posible ver la coherencia que haya entre esa información de la contextualización y lo que están planteando en la unidad de competencia. ¿Ya? Entonces, sin más, no sé quién quiere compartir su trabajo para que lo veamos. Pamela. Pamela, buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está Pamela? Sí, quisiera compartir, es que tengo un poco de dudas. No, claro que sí, estamos para eso. Esta sesión es para esa y creo que todos estamos en proceso de un aprendizaje. Para algunos será mucho más fácil, para otros tal vez nos cueste más, pero entonces la idea es eso, ¿no? El poder superar las dudas de manera conjunta. Dele, Pamela. Está bien, licenciada, puedo compartir, ¿no? Sí, sí, tiene opción. Esto, más que todo en esto, ¿no? En la elaboración de la unidad de Sí, competencia. porque yo creo, como les decía, que esa es la parte un poquito más, que genera un poco más de dudas, ¿no? Pero Sí, sí es importante entonces que usted nos indique qué carrera es y qué unidad, cuál es la asignatura, para que podamos... es la carrera de ingeniería ambiental y la asignatura de monitoreo y técnicas ambientales. ¿Ya? Aquí mi unidad de competencia he colocado monitorear los factores ambientales, aire, agua, suelo y biodiversidad, de acuerdo a las características del entorno para delimitar el grado de contaminación e impacto conforme a las técnicas correctas y la normativa ambiental vigente. Ya. Sí, teníamos un ejemplo similar, ¿no? De que es Sí, esta asignatura. Sí, yo creo que, bueno, número uno, no nos vamos a olvidar, en primer lugar, de que nuestra unidad de competencia cumpla con los 4 elementos que tiene que tener a sí, nivel metodológico, ¿verdad? sí, El verbo, el objeto, la condición de calidad y la la finalidad. finalidad. Ajá. Entonces, considero que aquí sí estamos cumpliendo con los 4 elementos y obviamente habíamos dicho que la unidad de competencia nos tiene que demostrar un desempeño que se realiza ya de manera laboral. E entiendo que justamente los ingenieros ambientales, una de sus
funciones, digamos, que cumplen, es justamente este el de monitorear, ¿no? Entonces, para mí, la unidad de competencia estaría clara, Pamela, estaría, sí, no tendría mayor comentario al respecto. Me parece que está bien, como le digo, que está clara, porque justamente nos está hablando de ese desempeño, de esa acción que se realiza, ¿no? El que van a monitorear Sí. factores ambientales, claro, para delimitar la contaminación, y además la condición de calidad va a ser que va a estar sí, bajo las técnicas y la normativa ambiental vigente, ¿no? Hasta ahí estamos bien, creo que está muy claro, Pamela, está muy bien. Ahora sí, si podemos ver todos los elementos que usted ha desarrollado, por favor. Los elementos que he desarrollado han sido 4. El Ya, primero es reconoce de manera pertinente los factores ambientales afectados para detectar el factor que será controlado. Luego ya, el segundo es comprende y analiza convenientemente las técnicas correctas para un adecuado monitoreo. El tercero es utiliza los equipos necesarios debidamente calibrados para la obtención de datos exactos. Y el cuarto sería compara los datos obtenidos con los datos de la normativa ambiental vigente para conocer el grado de contaminación. ya. Ok, entonces se supone que con estos 4 elementos de competencia nosotros vamos a lograr desarrollar la unidad de competencia que usted ha propuesto. ¿Lo ve? Sí, Ya. sí. Sí, el único tal vez que me genera ruido por como indicamos que hablamos de desempeño es el segundo. Si lo puede volver a poner, por favor. Comprende y analiza convenientemente las técnicas correctas para un adecuado manejo. Aquí es eso, ese es el desempeño que tiene que realizar, ¿verdad? Sí, Y entonces, ya, ahorita vamos a ver el resto de las, de las categorías, porque por ejemplo aquí yo me estoy quedando en comprende y analiza, y en evidencia voy a poner protocolos de las técnicas. Entonces, no sé qué va a hacer con los protocolos como evidencia, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces un poco sí, la justamente en esa parte desagregación. tengo dudas en las Ok, evidencias y en los criterios de desempeño. ya, súper. Ok, entonces creo que igual estamos claros con los elementos. Los elementos hemos dicho que son acciones, son desempeños más concretos, que unidos nos van a ayudar a cumplir con la unidad de competencia, ¿no? Y es como habíamos dicho, es responder a la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Entonces aquí, para poder lograr, para que ese profesional haga un monitoreo adecuado, entonces primero tiene que reconocer los factores ambientales afectados, seguro discriminar entre agua, aire, todo eso, ¿no ven? Sí, Conforme a lo que indica la unidad de competencia. Número 2, necesita obviamente conocer las técnicas y me imagino justamente protocolos, normas que hacen a todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental, ¿no? sí, más que todo en esto me refiero al procedimiento, licenciado, que debe seguir. Ya. El número 3 era entonces que utilice los equipos que se necesitan para el monitoreo, y por último, con los resultados que tengamos del monitoreo, poder comparar obviamente con lo que dice la norma para poder establecer el nivel de contaminación. ¿Sí? Ok, entonces estaríamos también con una desagregación eh, adecuada. Tal vez igual me genera algo de que, aunque creo que lo he visto en la evidencia, está una vez que tengamos, digamos, esa comparación y podamos identificar los niveles, eso se va a dar a conocer a través de un informe. ¿Sí? Sí, Ya, ok. Sí. Entonces sí estamos bien. Hasta ahí estamos muy bien, Pamela. Entonces ahora vamos a ver, tal vez no de todos los elementos de competencia, porque si no se nos va a hacer muy largo y para dar opción a otros más, pero vamos a tratar de ver cómo tendríamos que hacer esta desagregación, ¿no? sí, en esta parte, licenciada, tengo una duda, o sea, tenemos que hablar de que en presente aplica, digamos, o aplicar, Ah, porque yo le he puesto aplica conceptos básicos, pero
en algunos ejemplos que usted nos mostró, Ya. es aplicar conceptos básicos. Sí, no, aquí no hay mucho problema. O sea, les hemos indicado que sobre todo, por ejemplo, en la unidad de competencia, manejemos un verbo en infinitivo, porque como habíamos dicho, cuando el profesional o nuestro estudiante desarrolla esta competencia, pues la puede demostrar o la puede poner en práctica ya en cualquier momento, ¿no ve? Entonces, sobre todo esto es importante que tratemos de plantear en infinitivo. Los elementos de competencia generalmente ya pueden ir, y los criterios, por ejemplo, pueden ir con un verbo en presente, porque es lo que vamos a utilizar durante nuestro proceso de aprendizaje. Entonces lo vamos a hacer en el momento que nosotros estemos formando o evaluando, y entonces que el estudiante tenga que demostrar en el momento que nosotros solicitemos, ¿no? Entonces generalmente va en un presente. Y en los saberes, también se puede manejar más en un saber, pero también a veces son temas más denominativos, si se quiere, ¿no? Como el saber hacer, que puede manejarse en el aplica, diferencia, maneja. Entonces, generalmente todo lo que son, sobre todo en el saber hacer, va a ir en un presente, porque son los contenidos que nosotros vamos a brindar y vamos a poder ver. ¿Ya? Está bien. Entonces, en eso no hay mucho problema. Pero sobre todo, lo que sí es importante es que nosotros hagamos, habíamos dicho, a detalle los saberes, porque no se olviden que los tres tipos de saberes son los contenidos, lo que llamamos habitualmente los contenidos que vamos a brindar para que nuestro estudiante pueda desarrollar este elemento y entre todos los elementos desarrollar la unidad de competencia. ¿Sí? Entonces es importante aquí sí ir al detalle. Ahí yo no les puedo decir si lo que han puesto en este momento es mucho o es poco, porque no conozco del área, ¿sí? Pero eso entonces sí les encargo porque ustedes son los expertos y ustedes sí pueden saber exactamente cuáles son todos esos contenidos, esos saberes. En este caso es que nosotros le tenemos que dar, ¿no? Al estudiante y para que los pueda usar y desarrollar, ¿ya? Entonces, para cumplir este elemento de competencia que reconoce de manera pertinente los factores ambientales afectados para detectar el factor que será controlado. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es las propiedades físicas y químicas de los factores ambientales, el entorno ambiental del ser vivo. No sé si solo eso tendrá que conocer para este elemento. Eso lo puede decir solamente Pamela o las personas que son del área, ¿no? Pero como les digo, aquí es importante poner todos esos saberes. Está bien, licenciada. Entonces, tal vez si hay que incorporar, es importante, ¿ya? Ya. A ver, ahora, ¿qué va a saber hacer? ¿Sí? Para poder reconocer. Entonces, aquí lo que plantea Pamela es que aplica conceptos básicos de lo aprendido anteriormente. Esto no me dice nada, no nos olvidemos que esto me sirve para evaluar a un profesional. Sí, hemos dicho que la unidad de competencia es una norma sobre la cual nosotros podemos formar y podemos evaluar. Entonces, si yo estuviera en un sistema de certificación y me dicen aplica los conceptos del aprendido anteriormente, yo no sé a qué se refiere eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser más precisos en el tema de definir los saberes. Entonces aquí, licenciada, podría aumentar, digamos, de las materias que se ha llevado anteriormente a esta, No, ¿no? porque no se olviden que una competencia, no sé si se acuerdan del primer módulo, habíamos dicho que hay competencias incluso que se las puede, o que las podemos, si se quiere, evaluar, independientemente de dónde se hayan desarrollado, ¿no? Porque puede venir una persona que no ha pasado todos los cursos, pero se ha formado de una manera empírica, digamos, ¿ya? Entonces, no le voy a poder evaluar en base a materias que ha avanzado, porque no sabemos. Aquí tengo que hablar de lo que tiene que saber hacer en relación a este elemento.
Ahora, es importante ver que pueden haber elementos que pueden ser, igual que las competencias básicas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser mucho más teóricos, que tal vez no necesariamente podamos tener un claro hacer, ¿sí? Y más bien sí tengan más del conocer, que le vamos a dar mucho más fundamentos, qué sé yo. Entonces ese análisis lo tienen que hacer ustedes en relación al elemento, ¿sí? Pero estos saberes tienen que ser en función a este desempeño, ¿sí? No puedo decir, así como indica Pamela, en función a las materias conocidas o en función a conceptos aprendidos, no. ¿Qué tiene que saber hacer para reconocer de manera pertinente los factores ambientales afectados para detectar el factor que lo está controlando, que será controlado? Tal vez este de más. A ver, puedo pasar al siguiente. Diferencia de manera adecuada los factores ambientales, ¿ya? Porque tiene que saber eso, ¿no? Yo aquí le voy a dar todo lo que es el entorno ambiental del ser vivo y aquí entonces seguro va a poder diferenciar. Y va a poder también caracterizar abiertamente el entorno ambiental, ¿sí? Entonces, tal vez si no hay otro saber hacer, no vamos a poner, ¿ya? O vamos a poner los que sean pertinentes. Está bien, licenciada. ¿Ya? Pero no se olviden que todo es en función a este elemento en este caso, ¿ya? Por eso, si se acuerdan, habíamos dicho que constantemente vamos a hacer una revisión vertical y una revisión horizontal para ver justamente esa pertinencia y la coherencia de la que se esté tratando, ¿ya? Okay. Entonces, ahora al saber ser. El saber ser, habíamos dicho que tiene que ver con la actitud que tiene que tener o que tiene que demostrar el profesional en el momento que está desarrollando esta acción, este elemento. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, siempre, nosotros constantemente estamos realizando acciones, estamos realizando desempeños, pero no nos ponemos pues, a analizar en qué momento estamos con el saber hacer, el saber conocer y cuál es nuestra actitud. No nos pasamos la vida analizando, ¿no? Pero en este caso sí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en pensar cuál sería esa actitud. Porque sin duda una de las cosas, como creo que varias veces ya les he indicado, es que una de las mayores características que tiene la FBC es el de también poder visibilizar el saber ser. Porque ya hemos visto que el saber ser es una dimensión que tenemos nosotros como personas. Entonces ahora es importante visibilizarla y en base a eso vamos a formar y vamos a evaluar. Pero un saber ser en función también al desempeño, ¿ya? Entonces, ¿cuál será esa actitud? Tendrá que demostrar objetividad, observar todo con detenimiento. Esto más parece un saber hacer que un ser, ¿sí? ¿Cuál sería aquí la actitud que tenga que tener? ¿No? Tendríamos que pensar. Después, actitud crítica al momento de contextualizar el entorno. También aquí más o menos a qué nos referimos con esta actitud crítica, ¿no? Sobre qué criterios en realidad tendría que ser. También parece más un saber hacer. Una visión global de toda la área de estudio. Eso también parece más un conocer o un hacer que un ser. ¿Sí? Aquí es simplemente ver cuál es esa actitud, ¿ya? Ahora aquí es importante siempre analizar todo lo que estamos desarrollando. Yo sé que el saber ser es un poco complicado el poderlo identificar. Además que no se olviden que lo que estamos planteando aquí lo tenemos que formar, ¿sí? Tenemos que buscar la estrategia como para poderla formar en nuestros estudiantes. Por eso es importante que nosotros también tengamos claro qué estamos proponiendo en el saber, ¿ya? Ahora es importante que veamos que igual
por ahí son temas muy, elementos muy teóricos, que más allá, digamos, de darnos de tener una actitud más de, como aquí indica, objetividad o de orden, es posible que podamos identificar un saber ser, no solo para un solo elemento, sino que podamos incorporar hasta dos o hasta tres, ¿sí? Para no tener este tema de ir repitiendo, 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 digamos, actitudes, ¿ya? Pero eso lo tienen que analizar, ¿sí? Es posible entonces que puedan identificar el saber ser, no solamente para un elemento, sino hasta para dos, hasta para tres elementos, ¿ya? Pero el saber ser, pero todo eso en análisis, porque si no a veces realmente entiendo perfectamente que cuesta mucho identificar ese saber. Sí. Y entonces estamos queriendo jalar y a veces no llegamos o nos vamos a perder así en varios otros temas que ya no tiene que ver con esta actividad, ¿ya? Entonces ese es algo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo básicamente me quedaría con Objetividad. objetividad, ¿sí? Está bien, licenciada. Y los otros, ver si es necesario incorporar al saber hacer, usted analícelo, o lo dejamos, ¿ya? Ya. Entonces, después vamos a lo que es el criterio, ¿sí? El criterio de desempeño, habíamos dicho que no es otra cosa que es un estándar, es un indicador que nos va a permitir saber cómo sabemos en realidad que ese elemento de competencia está bien desarrollado. Hemos dicho que el criterio y la evidencia nos van a ayudar a evaluar. Entonces, incluso la pregunta a la que tenemos que contestar es justamente esa, ¿no? ¿Cómo sé que está bien desarrollado el elemento de competencia? Entonces, si decimos que el elemento de competencia es que reconoce de manera pertinente los factores ambientales afectados para detectar el factor que será controlado, ¿cómo vamos a saber que eso está desarrollando bien? ¿Sí? Entonces aquí Pamela plantea y dice que define y describe con claridad los factores ambientales, aire, agua, suelo y demás, de acuerdo a los factores físicos y químicos. ¿Sí? O sea, para mí es bastante teórico, digamos, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que estaría claro, o sea, cada uno de estos factores tiene esas sus características que la vamos a ir viendo con el desarrollo de los saberes, ¿no? Entonces será con ese criterio que lo va a tener que definir. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la evidencia? ¿Cómo me va a demostrar la persona que puede reconocer de manera pertinente esos factores? ¿Sí? Entonces aquí ella indica que va a pedir un informe del diagnóstico del entorno y los factores ambientales a ser evaluados. Sí, que me parece bien, seguro va a tener que describir cada uno de estos. ¿Sí? Sí. Sí, me parece que está bien, solo con esas puntualizaciones un poco en los saberes, Pamela. ¿Ya? Está bien, licenciada. Ya. A ver, rapidito para ver el elemento 2, comprende y analiza convenientemente las técnicas correctas para un adecuado monitoreo. Entonces, aquí, ¿qué tiene que saber conocer? Obviamente, en primer lugar, tiene que saber las técnicas, porque aquí estamos hablando de técnicas, entonces no sé Sí, qué sí. más tiene que saber, normas, Los protocolos, procedimientos, sí, eso me falta. ya, entonces sí, aquí aumentar, ¿no? El Sí. saber hacer, obviamente ya, igual tendrá que ver mucho también en base a lo que pongamos en el conocer, en el saber ser, cuál sería la actitud, el momento que está desarrollando este elemento. Solo tendría que ser aquí entonces responsabilidad y compromiso y organización. Sí, porque esto es más un enunciado, digamos, ¿no? Está bien, Bien. licenciada. Ujú. Y el criterio de desempeño es, ya, está bien, creo, ¿no? Entonces aquí seguro vamos a poner también, como dice, los tipos, procedimientos, vamos a aumentar, para que va a ser en base a eso que vamos a identificar.
Y como aquí decía, la evidencia me pone protocolos de las técnicas, pero no sé, va a elaborar protocolos, ¿qué va a hacer? Sí, O en qué entonces, consiste esto? elaboración de protocolos de las técnicas. Mm, ya, o sea, ¿tiene que elaborar protocolos o tiene que seguir los protocolos? Tiene que seguir los protocolos. Ya, entonces aquí tenemos que pensar bien cuál es esa evidencia que vamos a, a poner, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si yo pusiera seguir los protocolos, ¿cómo sé que ha seguido o que no ha seguido? Eso es más un criterio, digamos, ¿no? Aquí tiene que haber algo, como hemos dicho, un producto, una muestra tangible de que realmente esta persona está pudiendo cumplir con el elemento y de acuerdo al criterio que hemos pedido. ¿Ya? Ay, está bien. Ya. Eso es, Pamela. Ya, Creo que vamos bien con esa lógica. Dele una miradita y siempre revisando de todos lados su unidad de competencia. ¿Ya? Muchas está bien, gracias. licenciada. Gracias. Sí. Y creo que esa es la lógica con la que tenemos que ver y analizar lo que estamos elaborando. ¿Sí? Verán que me espera un arduo trabajo de revisar sus unidades de competencia. ¿Alguien que quiera compartir, por favor? Buenas noches, licenciada. No Buenas es que noches, quiera Mari. compartir, sino que estoy Sí. teniendo un poco de dificultades para empezar el trabajo porque recién después de unos cuantitos años estoy volviendo a ver la materia, ¿no? Que dijo que era la que más era más experta, ¿no? Ujú. Y a lo que estaba viendo eran cuatro, cuatro del eje troncal, cuatro materias. Solo esas cuatro materias hago, o tengo que buscar con cuáles más se convalidaba para poder avanzar en los 10 semestres, licenciada. Eso me podría explicar, por favor. Ya. ¿Cuál es su carrera, ya? Administración de empresas y hay una materia que se llama Administración General. Es Administración General uno 2 y 3. Luego se complementa con personal y con, sí, con capital humano. Y luego recién, después de avanzar tres personales, que ya es otra materia, viene Administración General 4 que sería ya el noveno, donde ya engloba, ¿no? Todo eso, licenciada. Ujú. Y no sé si voy a tomar las personales más o solamente las cuatro administraciones, lice. Ya, a ver. No, yo tampoco no lo estoy entendiendo muy bien. Para elaborar el trabajo tenemos que centrarnos en una sola asignatura. ¿No ve? Entonces, en este caso, si usted me dice va a trabajar sobre administración general, sobre esa Sí, licenciada. asignatura, ya, Sí, que es una básica. Ya, sí, usted me está preguntando si tiene que hacer su contextualización consultando a todas esas otras asignaturas. sí, ¿Sí? licenciada. Las primeras tres sí es normal, digamos, sí va a ir una, dos, tres, esa, deje troncales. Y cuando llegado a Administración General 3 tiene que saber organización y personal. Y luego recién viene el organigrama y organización de Administración General, ¿no? Entonces, esas ya no las tomaría en cuenta y directamente sería Administración uno 2 y 3 y 4. Ya. ¿Así, Lilia? Ese análisis justamente usted lo tiene que plantear, ¿no? Porque usted conoce un poco la dinámica. Tal vez ni siquiera solamente pensar en las asignaturas que van en forma vertical, se me ocurre, ¿no? Sino también con cuáles relaciona de forma horizontal para preguntar, ¿no? Sí, Entonces, yo, licenciada, esa parte de administración general es el eje troncal, o sea, eso vamos a llevar hasta el final. Y se relaciona con todas las otras materias porque en administración general nos explica cómo manejar producción, finanzas, eh, ujú, marketing y personal, ¿no? Entonces se dividen las cuatro ramas y eso lo engloba. Luego específicamente las otras van también, ¿no? Pero administración engloba todo eso. Por eso decía esa materia que es muy fundamental para mi carrera ujú, y tendría que ir, eso sería al eje vertical. Ahora en el eje horizontal es donde tengo problemas porque va a ir subiendo junto con las otras igual, ¿no? Hasta que claro. llega al 3 y en el Ujú, 3 evidentemente se mezcla un poco con ujú, personal,
porque ambas en ese punto están viendo lo mismo, es como si fuera solo una materia. Y en el último ya sería la evaluación o el diagnóstico de todas estas áreas metidas en uno Ya. solo. Entonces, Ajá. esa era mi confusión, licenciado. No, entonces yo creo que, o sea, no nos olvidemos que, digamos, nosotros como básicas vamos a dar el sustento necesario para desarrollar las otras específicas, pero generalmente van a ser, si se quiere, a las que tengan como una relación directa, porque a la vez, por ejemplo, usted me dice, después va a venir administración uno. Esa administración uno 2 es posible que dé elementos para otras asignaturas también, ¿sí? Porque va a seguir dando una serie de fundamentos que van a servir para desarrollar otras asignaturas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero entonces nosotros trataremos de centrarnos sobre todo en las que están más cerca, con las que tenemos mayor relación de una forma directa, tanto a nivel vertical como horizontal, ¿ya? Entonces así es que no solo tenga que hacer 10 de una sola línea, digamos, ¿no? Sino tratar de hacer de todo el entorno, horizontal y vertical. Ah, está bien, licenciada. Con eso yo creo que solamente va a ser 4 horizontales y verticales. Voy a poder englobar todo. Muchas Ya, gracias. Una preguntita más, disculpa, he llegado sí. tarde. En la parte de la práctica uno donde tenemos que ver si es genérica o básica, ¿no? Ujú. Estaba viendo que materia es genérica y bajé de la plataforma una especie de estructura que hay que seguir. En la parte donde dice tipo de actividad genérica y básica, dice genérica y un hito más. Ahí también tenemos que repetir genérica o lo dejamos nomás ese No, subtítulo. usted, obviamente habíamos dicho que nuestras asignaturas pueden ser o básicas y genéricas a la vez, pueden ser básicas o específicas y genéricas, ¿sí? En su caso, yo creo que es más una básica y también puede ser genérica porque seguro se desarrolla en otras áreas. Pero hemos dicho que vamos a elegir qué modelo vamos a utilizar para contextualizar, viendo cuál es la mayor esencia que tenga nuestra asignatura. En este caso, usted, Maya, solo céntrese en el formato que trabaja las competencias básicas. Entonces ya no tenga que ver la otra. Ya, licenciada, porque yo estaba viendo que como administración también está en el ejemplo que es específica, ¿no? Entonces, por eso estaba ya siguiendo eso. Y también, licenciada, no entiendo muy bien cómo hay que llenar ese cuadrito que está ahí, licenciada, de la práctica 1, no de la 2. Es preguntando justamente a las otras asignaturas, ¿no? O sea, usted me había dicho, a ver, administración general es como una básica. Empieza luego administración uno 2 3. Esas ya llegan a ser específicas, ¿sí? Porque van desarrollando ya desempeños mucho más justamente concretos, específicos de lo que se relaciona, de lo que se realiza ya en el campo laboral. En cambio, administración general es una básica, ¿sí? Porque le da elementos para desarrollar todas las otras. Sí, Lices está, en esa parte de administración no es básica, directamente se llama Administración General 1, 2, 3, hasta ahí. Ah, ya, Luego no es sería general. básica, no sería, no es una troncal, licenciada, porque obviamente los administradores tenemos 4 pilares y la que engloba los Ya, 4 entonces pilares ahí es ya eso. me confundí con todo lo que me ha dicho anteriormente. Imagínate. Sí, licenciada, pero me ha aclarado a mí que para ser mejor, ¿no? No, Entonces, porque entonces es que ya no le estoy entendiendo si realmente viene a ser una específica o una básica su asignatura. licenciada, la anterior clase, Ujú, antes de esta, ¿no? La anterior, ujú, estábamos hablando de justamente si era una específica y una ujú. básica, y yo de eso grabé esa partecita donde decía que era específica. Ahora, Ya, cuando entro a la carrera, como es específica, ujú, tiene obviamente sus tres, de nivel horizontal, sus 3 niveles, y ujú. se corta un poco en el segundo nivel, porque en el segundo nivel necesita
habla un poco más de recursos humanos, ¿no? Pero aparte de eso, en el Ya, último pero nivel, en administración uno, ¿qué le sí, dan? ¿Qué le dan? explica todo lo que significa lo que hace una administración, que es planificar, organizar, dirigir y controlar de Entonces, manera. sí es, entonces, administración uno sí es una básica. Administración 2 puede ser ya específica Sí, de más acuerdo a la licencia que planificaciones. tiene. Sí, Ujú. licencia, porque va primero en ASMI 1 es la introducción, ¿no? En ADMI 2 ya es cómo planificar y los tipos de planes. En ADMI 3 Ya. empieza a hablarte de Entonces, sí dirección, creo que control. administración, la que usted me dice, administración uno sí tiende a ser una básica. Ya, licenciada, entonces tendría que tomar desde administración 2. Sí, claro. O sea, ¿qué aspectos le tiene que dar para que pueda desarrollar administración 2 3 y las otras con las cuales se relaciona? Muchas gracias, licenciada, por la aclaración, por todo eso. A ver, ojalá que no nos hayamos confundido más las dos. No se preocupe, Lice, gracias. Eliana, Licen, buenas noches. buenas noches, Licen, yo me Eliana. he confundido más ahora escuchando los comentarios de Sí, mis no ves. compañeros. Estoy volando, la verdad que estoy volando. Licen, en el tema de la unidad uno hay A un... ver, vamos a hacer una cosa. A ver, muéstreme su trabajo, sus avances, lo que tiene, y es mejor sobre eso, porque si no vamos a seguir dando vueltas y no No, vamos a avanzar. Sí, ya, Licen, no solo esto iba la pregunta. Licen, dígame. tenemos que entregar el trabajo donde nos dio un formato donde dice la unidad uno y unidad 2. En ese formato tenemos que entregar, ¿verdad, Licen? Sí, si ustedes No es leen la por, guía, no si es por ustedes leen la separado. guía, dice en este formato las dos unidades. Ujú. Sí, a eso me iba, Licen. Y en Ya, la unidad de competencia donde tenemos que, a ver aquí, en, en esto, Licen, un ratito. En la unidad de competencia donde tenemos que hacer nosotros para allá el trabajo, Licen, el verbo desempeño, ahí yo soy de ingeniería agronómica y ahí me estoy complicando, Licen. Primero yo estoy haciendo en mi cuaderno, digamos, y luego lo voy a pasar a limpio. Y ahí, no sé cómo sería, me daría un ejemplo, Licen, para que le agarre más o menos el hilo. ya. ¿Cuál es su asignatura, Eliana? Fitopatología, Licen, es una Fitopatología. específica, sí. Ya. ¿Qué se hace en fitopatología? O con Más que todo, fitopatología. se trata de las enfermedades de todas las plantas. Ya. Entonces me imagino que el desempeño, a ver, ¿qué hace el ingeniero agrónomo con fitopatología cuando está, se me ocurre, en el campo? ¿Qué hace? Diagnostica, Ya, es eso. diagnostica. Entonces puedo Ese, empezar con diagnosticar, digamos, dicen así más o menos. exacto, claro que sí. Y a partir de eso, usted vea entonces, el verbo ya lo tiene, diagnosticar. ¿Cuál sería el objeto? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la condición de calidad? Vaya, Licen, esa era mi pregunta. Ahí estaba Sí. todo craneando por todo lado y no me estaba ubicando bien, Licen. Y a Ya, partir de Licen. eso, entonces luego dice los elementos. Entonces dice ya, para llegar, para que pueda diagnosticar las diferentes, no sé, plagas, qué sé yo, Sí. ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, ¿qué tiene que hacer el ingeniero agrónomo? Tantos. Número dos, ¿qué? Número tres, y así sucesivamente, de acuerdo a todos los elementos o las acciones que tenga que realizar para lograr un buen diagnóstico. ¿Ya? Ya, Licen, ahora la tengo más claro, Licen. Ya, Gracias, pues, mi amable. de que pues ella. Julio. Eliana va a ¿Cómo bajar su está, manito. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Disculpe, bueno, el mismo caso que la anterior compañera. Me hizo Ya, dudar, yo ya tenía claro definido mi asignatura, ya, pero en la malla curricular con la que yo pasé en la universidad, le voy a decir, mi asignatura es mecánica de suelos, ingeniería civil. ujú, Entonces, eran diferentes asignaturas, mecánica de suelos como tal, y después de 2 semestres se llevaba lo que es geotecnia, que entre comillas es la continuación de esto, pero no está como tal mecánica de suelos 2, ¿no?
Entonces, con la explicación que dio hace dos compañeras, correspondería esta asignatura mecánica de suelos 1 como básica, No, a según ver, la esperemos, interpretación que dijo. no. Lo que hemos dicho es que tenemos que ver la esencia de cada asignatura. ¿No ves? Entonces, ¿qué es lo que realiza en su asignatura? Empezaremos por ahí. Porque no vamos a ver lo mismo como que con Maya. Maya decía, ahí me da lo general, me da los fundamentos, habla de todo, digamos, ¿no? De las 4 áreas de la administración. Ahí, entonces, esa sí es una básica porque nos da los fundamentos. Ahora en la suya, no sé qué es lo que les da. A ver, determinación de los parámetros del suelo, se hacen ensayos de suelo, laboratorios, Ya. y se analizan Ahora, diferentes caras. para llegar a eso, Julio, tiene que tener conocimientos previos profesionales. No, para esta asignatura específicamente no. Ya. ¿En qué semestre está su asignatura? Esta asignatura la cursé en tercer o cuarto semestre, si no me equivoco. ¿Cuál es el desempeño que se realiza con esas asignaturas? El desempeño, Sí, no sé, proporcionar al estudiante los conocimientos básicos no, sobre el eso, ese es, comportamiento del suelo. no, ese es su objetivo. ¿Cuál es el desempeño que realiza el ingeniero ya en el campo laboral con su asignatura? La capacidad de poder interpretar ensayos de laboratorio y básicamente eso, licenciado. Ya, Interpretación de laboratorio, realizar interpretar, laboratorios. Ajá. ya. Entonces ahí tiene que pensar bien si es solamente interpretar, si es realizar e interpretar, no sé, pero tiene que ver con el tema de interpretar o realizar análisis de suelos, ¿sí? Ujú, sí, correcto. Ya. Para mí es una específica, porque para llegar a eso, seguro ya tienen que conocer otros temas, que seguro otras materias le han tenido que dar. Más allá que después haya otras materias que continúan a la suya. Sí, porque ¿Sí? Pero, mi carrera es bastante amplia. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, obras sanitarias. Es una parte de un todo que sería las estructuras sanitarias. Entonces, es una parte de un todo. El todo es la ingeniería sanitaria. Y esta parte que se ve en la universidad son obras sanitarias, es un pantallazo nomás, ¿no? A lo que ya. sería ya la especialidad como tal, Seguro. ¿no? No, Entonces, ahí está bien. va un poco la confusión. Ya, no se preocupe. Lo que siempre vamos a pensar, hemos dicho que en primer lugar agarramos nuestra asignatura en el marco de una carrera y después pensamos en cuál es la esencia que tiene, ¿no? Y en este caso la suya, por la descripción que me está realizando, por el desempeño que luego genera esta asignatura, es una específica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su unidad de competencia? La ha visto ahí usted muy de manera general, será realizar, interpretar, no sé, ¿no? A partir de eso usted ya podrá identificar el desempeño. No pensemos, por favor, en que el estudiante, no, estamos hablando de un desempeño que ya realiza el profesional en el ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, siempre pensando en eso que se realiza ya en ese ámbito. ¿Sí? Está Pero bien, licenciado. obviamente en el marco de nuestra asignatura. ¿Ya? Y también tengan cuidado en la utilización del verbo. ¿No? Habíamos dicho que tiene que ser un verbo que además sea observable. Por ejemplo, cuando usted decía, Julio, que tenga la capacidad de realizar, no, esa capacidad ya está de más. Y para empezar, hemos dicho que la capacidad es solo una de las dimensiones de la competencia, cuando la competencia es la integralidad. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en qué verbos vamos a manejar. Usted parta de analizar o realizar, mejor dicho, de interpretar o realizar, ¿no? Los análisis, qué sé yo.
¿Ya? Está bien, dice. Está bien. Una última consulta más. Sí, En el trabajo hay que disculpe. adjuntar los anexos Sí. de la contextualización que se realizó, ¿verdad? A Exacto. través de entrevistas y demás. Sí, Las podemos adjuntar como capturas de pantalla en este caso, porque yo creé, sí, como en sí. Google, creé cuestionarios, ¿no? Ujú, Preguntas. Entonces, ¿puedo adjuntar sí. así o tengo que No, typearlo en no. computadora? Mejor, mucho mejor capturas. Y eso les había dicho, ¿no? Saquen una capturita de, del cuestionario que ha realizado, puede sacar una captura del reporte que le da el Google Report, puede sacar capturitas si lo han hecho por WhatsApp de las conversaciones que han tenido, si les han mandado correos, una capturita. No me transcriban nada porque a mí me interesa ver las evidencias. ¿Ya? Entiendo. Entonces, Bueno, muchas gracias. capturas está bien. No, a usted, Julio. René, Licenciada, buenas noches. buenas noches, René. Precisamente en esa partecita donde el compañero preguntaba, tenemos, ¿no? Donde dice un formatito. Eso también lo vamos a elaborar y luego las 3 preguntas, las Sí, respondemos nosotros también a las 3 preguntas. en base a la información que haya sacado de su contextualización. Sí, tiene que hacerlo. Ya, bueno, a mí se me está haciendo un poco difícil porque estoy trabajando en la provincia. Es un poco dificultoso, pero de todas formas, licenciado, lo haré lo posible para poder hacerlo llegar. No, claro que sí, Eh, tal vez incluso por WhatsApp puede hacer algunas cosas, algunas consultas y seguro le van a poder dar respuesta a algunos de sus compañeros, colegas. Ya, y disculpe, licenciada, en este caso tendrían que ser más o menos como 2 trabajos, una de la Ujú, anterior con otro formato y esta otrita, ¿no es cierto? sí, pero lo van a unir en un solo documento, En un solo documento. en un solo documento. Bueno, licenciada, simplemente era la duda es. Muchas gracias, ¿Listo? licenciada. Ok. Listo. Entonces, ahora ya no hay más dudas. Lo que necesito es ver algunos de sus trabajos para que podamos ver y analizar. Dicen buenas noches. ¿Cómo está Miriam? Buenas noches. Le comento que estoy un poco confundida, Alice, Ujú, porque al leer el módulo 2 de la unidad 2 nos ujú, mandaron un formato para revisar el sí. trabajo, ¿no es cierto? Solo Ujú, eso, ese formato ya está unido los dos módulos, porque dice sí. unidad 2, Ya está unido y donde dice anexos van a poner todos los anexos que hacen en la contextualización. nada más. O sea, no le vamos a Exacto. enviar dos trabajos como compañero No, anterior son nos los, pero pidió que enviara dos. si usted revisa, Miriam, el Sí, formato de la unidad uno y lo que está en el 2 es el mismo, sí, más los anexos, entonces es el mismo. lo único que variaría, ¿no? Es el tema Ujú. del cuadrito, ¿no? De la Exacto, donde unidad, está la unidad de competencia. en la Ujú. unidad de competencia, en el tema, en la unidad uno. Claro, a ese si Yo quiere le suma directamente, y ya o sea, está. yo ya no le he tomado en cuenta mucho ya el cuadrito de la otra unidad, sino directamente me he ido al tema de la asignatura y luego te pide si es competencia específica básica o Ujú. genérica y directamente yo lo Sí, paso, o ¿no? sea, en realidad si ustedes ven, se está tomando en cuenta todos los aspectos, porque en anexos ustedes tienen que poner todo lo que van a realizar en la contextualización. Ay, Y obviamente lo importante es las 3 preguntas que están en ambas unidades, que es lo mismo. ¿Ya? ya, licenciada, muchísimas gracias. Listo. Ahora sí, un trabajo, porfa. Veremos unidades de competencia. Ariel, Boris, Candelaria, Carlos, Damaris, Dieter, Edwin, Efraín. ¿Quién quiere compartir, por favor? Licenciada. Sí, Mariana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Aprovecharé preguntando. ¿Cómo puedo decir? Digamos, no presentaría
los anexos de cuestionario, ¿en qué medida me va a afectar, me afectaría eso a mi calificación, licenciada? Ya, a ver, en primer lugar, o sea, ustedes tienen la rúbrica sobre la cual les calificamos, entonces ahí usted puede ver. Número 2, que estamos trabajando en base a competencias y yo necesito ver evidencia. Entonces es clave, ¿ya? Gracias, licenciada. Ya. Licenciada, Listo. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Lice. O sea, en esa preguntita que hizo Mariana, Ujú. o sea, yo, por ejemplo, las encuestas las he mandado por el WhatsApp en un formato de Word para que ellos lo vean en su computadora y me lo devuelvan, digamos, ¿no? En realidad, Ujú. porque es la manera más fácil por la pandemia. Ahora, Claro que sí. en la entrevista que he hecho, o Ujú. sea, todo ha sido grabado. Estoy typeando las respuestas que me ha dado el licenciado. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Bueno, ¿La si no grabación la tiene envió? algo, si no tiene algo para, si usted ha mandado un Word, hubiera sido mejor Sí, que se lo escriba, ¿no? claro, no, o sea, me han devuelto el Word por el WhatsApp, esa es la evidencia, ¿no? Ah, Pero en el eso, caso, sáquele una captura, sí, nada más. no hay Sáquele problema de una eso, captura. pero en el caso Ah, ya. en el caso, ya, mi amor, un ratito, en el caso de la entrevista, o Sí, sea, que sea todo, audio solamente, sí, que tenga solo audio. es audio Ya, y estoy typeando lo que, está bien. estoy Entonces typeando, usted entonces, lo me puede manda la typear. No, porque cómo me lo va a adjuntar. Lo puede typear y me va a poner los datos de la persona a quien ha entrevistado y nada más. ¿Ya? ya, ok, gracias, Liz. No, a usted. Ahora sí tenemos una unidad de competencia o no. O sea, fíjate, Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, disculpe, al igual que algunos de mis compañeros de clase, he quedado un poco confundido. Ahorita los dos compañeros que me han precedido han hablado acerca de un cuestionario y acerca de los anexos. Esa parte me ha confundido porque no entendí muy bien en qué momento tendría que haber hecho un cuestionario a mis alumnos o no sé a quién estaba dedicado. Ok, Carlos, lo que le sugiero, por favor, y con todo respeto a todos, es que puedan ingresar a plataforma, revisar las guías de aprendizaje, porque ahí tienen establecido cuál es la tarea que tenemos que realizar. ¿Sí? Hoy habíamos dicho que esta reunión es para revisar cómo vamos, cómo está yendo nuestro trabajo en unidad de competencia. Entonces les pediría, por favor, si alguien más quiere compartir el avance que tiene en la unidad de competencia, con mucho gusto lo vamos a revisar. Si no hay nadie más, entonces aquí terminamos la sesión. ¿Sí? Dicen buenas noches, yo quiero Buenas pasar, noches, compartir, licenciado. Muy bien, Vladimir, quiero por compartir favor, pantalla. páselo. Páselo, por favor. Eh, Tiene la opción de compartir. se ve, listo. Está compartiendo. Ya. Este es mi casito, dice, Ya, a ver. la materia que estoy trabajando es el piano Sí. ¿Sabe qué? y Hay un acople, no sé, tal vez está con 2 equipos o algo. sí, estoy con 2 equipos, lo estoy silenciando. Sí. Tal vez si uno lo pueda alejar más porque estamos con acople. Sí, 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 ahora sí. Ya. Ok. Aquí tengo, Ustedes es de música, ¿verdad? sí, sí, de música. Ya. Estoy trabajando con el materia piano, que es asignatura específica, competencia específica, Ya. perdón. Perfecto. Aquí tengo la unidad Ujú. de competencia, no sé si estará bien. Ya, a ver, vamos a ver qué dice. Resolver las dificultades interpretativas pianísticas de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo con la finalidad
de proporcionar asesoramiento y contribuir de manera apropiada, dando solución a las necesidades, dificultades e intereses de los estudiantes. Ya. ¿Qué es lo que usted hace en piano, Vladimir? Generalmente interpretar obras, ¿no? En la enseñanza se hace más que todo también para interpretar a los chicos, tienen que Ya. saber interpretar. ¿Usted está haciendo su unidad de competencia de docencia en piano o solo piano? Solo piano. Ya, entonces solo piano, ¿cuál sería entonces esa competencia? Interpretar, ¿qué es lo que hace un pianista? Ya. Interpretar obras, obras musicales. En realidad, a partir de ahí, esa tendría que ser su unidad de competencia. Ya. Porque en realidad lo que usted está planteando acá, en lo que nos presenta, me parecería más que es una, si se quiere, una asignatura que dan, digamos, como docencia en piano. ¿Ya? Pero en cambio, si usted me dice que solo es la asignatura de piano, yo tengo que pensar en el desempeño que da esta asignatura ya, digamos, en el campo laboral, cuando ya está formado el músico. ¿Qué hace con piano? ¿No ve? Entonces Sí. usted me dice, es interpretar obras, o sea, seguro tiene, a partir de eso, desagregar esta unidad de competencia. ¿No? Digamos que ya tenemos el verbo, interpretar. ¿Cuál sería el objeto de conocimiento, la finalidad y la condición de calidad? Sí, sí. A ver, no lo sé, entienden muy bien, pero ya igual, digamos que es para docencia igual, porque lo mismo va a funcionar, creo. Yo le cuento que no es lo mismo, porque para docencia sí puedo ver en qué forma yo voy a ayudar a aquí justamente como usted indica, ¿no? Proporcionar asesoramiento y contribuir de manera apropiada a las necesidades, dificultades e intereses del estudiante en relación qué sé yo, a la interpretación en el piano. Esa es una cosa. Eso lo hace un docente. Pero cuando un profesional, un músico, ya trabaja con el tema de piano, creo que es otra, porque justamente interpreta, no sé, pues obras musicales, de acuerdo a no sé qué, o deben haber incluso categorías en la utilización del piano, no sé, de acuerdo a X estándar, ¿no? Entonces son desempeños diferentes, Vladimir. No es el mío. Sí, está bien, dice, yo estoy confundiendo, entonces es para docencia, dice. Es para docencia. Sí, yo estoy mal. Ya, entonces, si es bien, entonces, ¿qué hace el docente de piano, digamos? ¿No ve? Entonces, tal vez tiene que empezar o reorganizar su unidad de competencia a partir, se me ocurre, de esta parte que dice de proporcionar asesoramiento y demás, y reorganice su unidad de competencia, ¿no? En la redacción, ¿no? Pero creo que sería un poco a partir de esta acción. En la finalidad. Ajá. A partir de eso, en realidad, a partir de lo que usted ha puesto como finalidad, me parece que estaría el desempeño, en realidad, el verbo. Ya. Sí, o sea, tendría que, por eso digo, reorganizar un poco su unidad de competencia. Ya, listo, dice. ¿Sí? O sea, porque, por ejemplo, un docente no solo se dedica a resolver dificultades interpretativas, no. Seguro lo mayor es justamente proporcionar asesoramiento o puede buscar otra acción que sea mayor, ¿no ve? ¿Ya? Pero pensemos siempre en cuál es ese desempeño que se cumple, ¿ya? Ya, esa parte buscaré. Ya. Ya, y cuando usted tiene bien elaborada la unidad de competencia o ya la tiene bien definida, es que recién podemos ver justamente cuáles son los pasos que requiere para cumplir esa unidad de competencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No ve?
Sí, Entonces, en Licen. este caso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer el docente para enseñar o para desarrollar las habilidades en piano? ¿Qué tendría que hacer, Vladimir? Para... No sé, no estoy muy atento. ¿Me puedes repetir esa partecito, Licen? Ya. Si hemos dicho que va a ser una unidad de competencia de docencia para desarrollar una habilidad en piano, ¿no ve? Usted va a ajustar estas unidades de competencia en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que realizar un docente para que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de tocar el piano? Mm, Lo primero que tiene que es enseñar cómo tiene que posicionarse, cómo tiene que tocar, Ya. todos los Entonces, aspectos básicos. a partir de eso, usted tendrá que definir sus elementos de competencia, justamente. Siguiendo esos pasos que usted me está describiendo y seguro otros más, que con esos pasos llegarían a ser los elementos de competencia, que cuando cumpla todo, ya va a poder desarrollar lo que usted proponga aquí como unidad de competencia. Ay, ¿Ya? No se olviden que siempre estamos hablando de actividades, de acción, y la unidad de competencia es esa acción, ese desempeño mayor que se desarrolla durante toda mi asignatura, ¿no ve? Y los elementos son el que necesito para llegar a ese desempeño, ¿no? Son las diferentes otras acciones más concretas, ¿ya? sí, Cristian, creo que aquí me estoy confundiendo con intérprete y ser docente también. En mis elementos son mis- Exacto. Entonces, usted eso primero tiene que tener muy claro, Vladimir. ¿Cuál es el desempeño que va a precisar? O si va a ser como docente del área de música, en este caso de piano, o como un intérprete del piano. Ya, primero eso usted tiene que aclarar y creo que a partir de eso usted ya va a poder definir claramente su unidad de competencia y va a poder desagregar lo que sigue. y ya, listo. Aquí en los elementos, ya tomando en cuenta, pero de todas maneras aquí voy a ir, ¿cómo estoy Va a trabajando? ir ajustando. Sí, Sí. para ir Entonces, ajustando. si no tenemos clara la unidad de competencia, difícilmente vamos a poder identificar y ver si está bien o si está mal los elementos, los saberes o los criterios, ¿no? Porque ya hemos dicho que todo tiene que tener una coherencia, ¿sí? Lo único que usted le tiene que quedar claro, bueno, ya todos los compañeros, es que los elementos siguen siendo actividades, desempeños más concretos que responden a la pregunta de ¿qué hago para desarrollar la unidad de competencia? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago para llegar a la unidad de competencia? Y los saberes vienen a ser los contenidos, digamos, que se necesitan para desarrollar ese elemento, tanto en el saber conocer, el hacer, el ser. El criterio será mi indicador sobre el cual voy a saber cómo está bien desarrollado este elemento. Y la evidencia será esa muestra tangible que me tiene que permitir ver que realmente el estudiante ha desarrollado el elemento. ¿Sí? Con eso, y teniendo clara mi unidad de competencia, pues ya puedo desarrollar. Pero si no tengo clara la unidad de competencia, yo no sé hacia dónde se está apuntando. ¿Ya? Eso es súper importante. Está bien, dice. Ya pues. Gracias, Vladimir. Listo. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir sus avances, por favor? Eso, yo quiero ¿Sí? ¿Sí? decir, ¿Miriam? sí, Ujú. Miriam, luego creo que José Luis. ¿Sí? Sí, Ya, sí. Miriam. Ya, Miriam primero, después José Luis. ¿Ya? Dale, Miriam.
Compartir pantalla. En compartir. Sí, Miriam tiene que tener abierto el archivo que nos va a compartir. Así, está bien. Cuidado que se sabe, cuidado que se pierda. Ya. Listen, Sí. soy de la carrera de economía. Ya. Y la asignatura que escogí es Economía Política, ECO 123. Y para mí es una básica, ¿no? Porque Ya. eso se va desglosando a... Ya. Y mi unidad de competencia es proponer un sistema que contribuya a disminuir los efectos negativos de la asistencia libre en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia de economía política de la carrera de economía. No sé si está bien, quisiera que me... Ya. Sí, creo que ese, no, a ver, una vez más, vamos a pensar en el profesional ya en economía. Ya. ¿Sí? Entonces, un profesional en economía, digamos, que ya esté trabajando en el Ministerio de Economía, ¿sí? Ya. ¿Realiza esta actividad, la que usted ha planteado? No, esto es para estudiantes, ¿no? No, por eso. No nos olvidemos que efectivamente, Miriam, nosotros vamos a formar a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero vamos a formar en base a una competencia laboral, profesional y laboral. Por eso, digamos, estamos planificando en base a competencias. Entonces, lo primero que tenemos que tener identificada es la competencia. Entonces, esta unidad de competencia efectivamente no es tal, no es una unidad de competencia profesional ni laboral del economista. ¿Sí? Este parece más como que un objetivo que pueda tener un docente de su materia o un objetivo de la materia. ¿Sí? Entonces, con su asignatura de economía política, ¿cuál es el desempeño que realiza el economista en relación a esa materia? Es la distribución de riquezas, licenciada, y analiza, analiza sobre cómo distribuye el gobierno el tema de las riquezas económicas, ¿no? La creación también. Listo. Entonces, en función a eso, Miriam, que usted me está diciendo, no solamente no sé si se queda solo en analizar, si es una básica, podemos permitir tal vez que solo se queden a analizar, pero no sé si solo esa es la actividad o qué más hace, pero en función a eso y todo lo que usted me acaba de decir, ármense unidad de competencia. Por favor, las personas que están con su micrófono abierto, María Rafael, creo, por favor. ¿Ya? Entonces, por eso, como le digo, pensemos en función ya a ese profesional que se está desempeñando. ¿Y cuál es ese desempeño que cumple en el marco de su asignatura de economía política? Ya, licenciada, ya, licenciada. Entonces tengo que cambiar esto de la unidad de competencia, ¿no? Totalmente. Y como les decía hace un momento, les decía a Vladimir, la unidad de competencia es lo que nos va a marcar, o sea, es hacia lo cual tenemos que llegar. Si no la tenemos clara, no vamos a poder desarrollar adecuadamente ni los elementos ni ninguna otra categoría. Ya, licenciada, está bien, gracias. Pero sí, me ha entendido, ¿no? Piensen Sí. eso. Entonces, este economista ya está trabajando entonces en el Ministerio de Economía. ¿Qué hace? En función a la economía política. ¿Ya? Ya. Ok, listo. Gracias, Liz. ¿De qué? Pues, a usted.
¿Cómo está, licenciada? Buenas noches, le habla José Luis. ¿Cómo está José Luis? Ahora sí. Después lo tengo a Por José Luis, favor, luego Omar, ¿no? quería compartir la pantalla, pero Ya, le vamos a pedir de mi celular nomás, o si no, también le he enviado a su WhatsApp. No, Miriam, si puede usted cancelar ya, dejar de compartir para que lo pueda hacer José Luis, por favor. Gracias. Ahora sí, José Luis. Voy a intentar compartir, pero de mi celular nomás, no estoy con computadora. Ya. Ya, usted me ha mandado, entonces yo lo voy a compartir, Sí. José Luis. Sí, ¿Ya? por favor, licenciada, sí. Ya, Sí, espéreme un momentito, voy a descargar lo que me ha mandado a WhatsApp. Ya. Es de telecomunicación, ¿no ve? Sí, sí, licenciado. Ya, espérenme ahora, comparto el trabajo de... Sí, estamos viendo. Sí, está bien. Es una parte del trabajo que estoy avanzando. Ya, entonces ustedes de la carrera de Ingeniería Electrónica y su asignatura es Telecomunicación, que efectivamente sería una competencia específica, ¿ya? No vamos a ver mucho el tema de la contextualización. ¿Tiene la unidad de competencia? Ya, aquí. Usted va a completar todo lo que es el tema de la contextualización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero en el marco de la asignatura de telecomunicación? A ver, realizar la optimización y actualización de equipos de telecomunicación para el mejoramiento de la tecnología actual de acuerdo a la necesidad y políticas de gobierno. A ver, yo creo que esta competencia no está muy clara, ¿sí? Sobre todo en la parte de la finalidad y la condición de calidad, ¿sí? Porque los equipos de telecomunicación no creo que solo se utilicen, por ejemplo, en el marco de políticas de gobierno o hayan políticas de gobierno que marquen el tema solo de la telecomunicación, ¿o sí? Normalmente en las tecnologías actualmente, como tenemos ese problema, ¿no? de este último, que digamos, el gobierno, además, digamos, ¿cómo te puedo decir? La AT&T, digamos, aquí la empresa estatal de Entel, entonces ella aprueba, digamos, para la instalación del 5G, digamos, ¿no? Entonces ellos tienen que autorizar y ver la economía y si se puede dar esa tecnología o no. Entonces, una parte, a eso me refería. Ya, entonces tal vez más que solamente políticas de gobierno, manejar normas, qué sé yo, en cuanto del ATT, que es el organismo, ¿no? Central que organiza eso, ¿no? En base a eso. Ya, pero primero, a ver, veremos cuál es el desempeño real que realiza. Dice, realizar optimización y actualización de equipos de telecomunicación. Ya eso me imagino es a través de algunos otros instrumentos y tecnologías que ustedes realizan, ¿sí? Pero realiza entonces optimización y actualización de equipos de telecomunicación para el mejoramiento de la tecnología actual. Me imagino que para llegar o para tener la tecnología actual, ¿no ve? Justamente como usted dice aquí, la actualización. Ya. Tal vez un poquito ajustar la redacción para que nos quede más claro de cuál es el desempeño. Creo que la idea la tiene. ¿Ya? Pero tal vez ajustar un poquito más para que nos quede más claro justamente el desempeño. José Luis. Ya, licenciada. Sí, porque, más que todo, he tocado de realizar la optimización para, digamos, para mejorar la señal, digamos, tampoco mejorar, aumentar el ancho de banda y actualizar, digamos, según cada vez que la tecnología va cambiando. A eso me refería, licenciado. Sí,
Sí, por eso le digo, yo creo que la idea está clara, ¿ya? La idea está clara, pero solamente trate de ajustar un poquito mejor la redacción para que cualquier otra persona que no es de su área pueda entender cuál es ese desempeño. ¿Ya? Sí, ya, licenciada, lo voy a Sí, corregir. como le digo, la idea está clara. Sobre todo, obviamente, tendría que ajustar más en cuanto a la finalidad y la condición de calidad. ¿Ya? Entonces, veremos un Ya, poco está bien, licenciada. los elementos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esta unidad de competencia? Entonces, José Luis ha propuesto primero conocer la tecnología actual de telefonía móvil de nuestro país, de las empresas operadoras. Utilizar los conocimientos teóricos prácticos, describiendo las arquitecturas de diseño y funcionamiento de los sistemas de comunicación y telefonía móvil. Identificar los problemas y necesidades para la optimización y actualización mediante protocolos y estándares de comunicación. ¿Sí? Sí, licenciada. Le cuento que así de manera muy general, me pareciera que este su tercer elemento es mayor a esta unidad de competencia. No sé, yo, o sea, no soy del área, ¿no? Pero me parecería que tal vez aquí, a partir de aquí, tal vez podría ser más su unidad de competencia. A ver, usted le va a echar una mejor leída y usted sabe del área, usted puede identificar mejor, ¿ya? Ya, Porque licenciada. aquí me está hablando más de cosas macro, de cosas más grandes, ¿sí? En cambio, esto sí pareciera un poco más concreto que podría incluir a este desempeño. Pero usted, que es del área, usted Ya, licenciada. puede definir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer? Dice conocer la tecnología actual de telefonía móvil de nuestro país, de las empresas operadoras, ¿no? Vamos a tener cuidado siempre con la acción, o solamente va a conocer o qué va a hacer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo me voy al saber hacer, aquí ya me está hablando de realización de unas actividades con la aplicación de técnicas. Aquí me pareciera que no solamente se va a quedar en el conocer, que va a hacer algo más. Sí. Entonces, pensemos Ya. realmente en cuál sería esa acción para definir. Ahora, no nos olvidemos, ¿no? Que tengamos que ser bastante detallistas en el momento de desagregar nuestros saberes, por favor. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que conocer? ¿Qué es lo que tiene que saber hacer? ¿Cuál es la actitud? Usted aquí está proponiendo un saber ser para ambos elementos, pero usted indica tener conocimientos necesarios sobre el área donde existe un sistema de comunicación. Esa no es una actitud. ¿No ve? José Luis. Sí. No. Esto parece más un saber hacer, o sea, redactándolo mejor, es más un saber hacer que un ser. No se olviden que en el saber ser nos tiene que demostrar la actitud con la que tiene que actuar o la actitud que tiene que demostrar el profesional el momento que está realizando los elementos de competencia, estas actividades. Obviamente aquí José Luis tiene que ajustar su elemento de competencia 1 y eso también nos puede ayudar mejor. Pero desde ya, esto así como está planteado, no es un saber, ¿ya? Parece más Está bien, licenciada. un saber hacer. Trabajar en equipo sí puede ser una actitud que tiene que tener, ¿sí? Eso sí se puede quedar como un saber ser. ¿Ya? Esto es para estos dos elementos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ajustar un poco, ¿ya? En este elemento, utilizar los conocimientos teóricos y prácticos describiendo las arquitecturas de diseño y funcionamiento de los sistemas de comunicación y telefonía móvil. Una vez más, aquí no nos olvidemos que estamos hablando en desempeños profesionales.
cuando un profesional en telecomunicación ya se está desempeñando fuera, hace esto, utilizar conocimientos teóricos prácticos, escribiendo. No, o sea, todo esto ya está implícito en un desempeño profesional, ¿no ves? Sí. ¿Sí, no ves, José Luis? Sí, sí, licenciada, tiene razón, está bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realiza corregir. directamente? Tal vez describe las arquitecturas y el funcionamiento u otras cosas, otro desempeño. Sí. ¿Sí? Siempre vamos a pensar en eso. ¿Qué es lo que realiza el profesional de cualquier X carrera ya en el ámbito laboral, en el marco de nuestra asignatura? Y eso ya nos ayuda a pensar y hasta cómo vamos a plantear. ¿Sí? Eso es importante, que siempre no se olviden que estamos trabajando sobre competencias laborales profesionales. ¿Ya? Eso es. Sí, licenciada. Eso es, Lo voy a José corregir Luis. esa Con parte. esa lógica tenemos que tener. ¿Ya? Y como les digo, es muy importante primero tener cuál es nuestro norte, cuál es esa unidad de competencia, cuáles son los elementos para poder definir los saberes, el criterio, la evidencia. Porque cuando algo no está claro, yo no puedo decir, será coherente, es pertinente, no sé. Por eso la recomendación también, revisar siempre a nivel vertical y a nivel horizontal. ¿Sí? Yo les dije siempre, ustedes son los expertos en su área. Si pensamos con esta lógica que yo les digo, ¿cuál es el desempeño que se realiza? ¿Quién mejor que ustedes para poderlo plantear? Entonces, no se confundan con las categorías. No tengamos miedo a empezar a escribir siguiendo un poco las categorías, los elementos que les pedimos a nivel metodológico. Incluso eso les va a ayudar a ustedes a aterrizar en lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Eso es José Luis. Yo creo que la idea, como le digo, la tiene clara. Hay cosas que tiene que ajustar. Entonces, pero va por buen camino. ¿Ya? Ya, muchas gracias, licenciada. Gracias. No, a usted, José Luis. Omar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo está? ¿Puedo compartir, Lisan, mi trabajo? Claro que sí. Compártalo, por favor. Gracias, Lisan. ¿Puedes subirlo un poquito más? Ahora sí. Omar, ¿cuál es su carrera y su asignatura, por favor? Omar está sin audio. Buenas noches, Listen. ¿Me escucha? Ahora sí, lo escuchamos. No voy a poder compartir, Listen, esta No, vez. usted es Marco, perdón. Ya, No ya se me preocupe. revisó, Listen. Me revisó el anterior día. Marco, ¿me permite un momentito? Estamos en la pantalla con Omar. Terminaremos con Omar y le doy la palabra. ¿Ya? Me estaba confundiendo. Pensé que usted era Omar. Espérenme un momentito, por favor. ¿Ya? Lisan, ahora sí. Ahora sí, por favor. Yo soy de la carrera de Contabilidad y Finanzas. La materia que he escogido o que mencioné anteriormente es Contabilidad Financiera 1. Que esta materia, a mi parecer, es una materia específica y básica. Pero de mí, mi idea es cambiar esta materia para que sea simplemente básica y lleve la contabilidad general y no lo que es la contabilidad comercial. Es por eso que yo menciono que es específica, porque nos enseñan una contabilidad netamente comercial y cuando pasamos otros semestres o han pasado algunos compañeros míos, han tenido muchas dudas al llevar lo que es la
materia de contabilidad financiera 2, costos 1, costos 2, intermedia 1 y 2. Es por eso que yo quiero cambiar esta materia y que sea netamente contabilidad general, sin que sea una materia específica, que sea simplemente materia básica. Está Es bien. por eso. Es Está por bien. eso que, Entonces la vamos a manejar solamente como una base. sí, ¿Ya? como una básica. Porque usted le está proponiendo de esa manera. Sí, de esa manera. Ya, ok. Listo. Entonces, ¿cuál es su unidad de competencia? La unidad de competencia, la que yo puse ahorita está para correcciones todavía, es conocer y saber registrar los asientos contables de operación y analizar esa misma información, tanto del pasado y del presente, aplicando las normas contables, principios generalmente aceptados, para proporcionar una información contable que refleje la situación económica financiera durante un periodo contable o cuando el gerente o usuario o dueño de la empresa requiere esa información. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones en ese momento. Es eso lo que yo propongo en la unidad de competencia de la materia básica. Sí, me parece una unidad de competencia bastante compleja para hacer una básica. Ese es el detalle, Lisen, es por eso que cuando cuando lo toman como comercial se vuelve mucho más complicado, y cuando llevan otra materia superior es mucho más complejo. Bueno, no es complejo, sino lo vuelven complejo, porque en sí la materia es interesante y además es muy bonita, se podría decir. Ya. Es por eso. Ya. Omar, Ahora, es que para podría empezar. corregir algo. Ya. Para empezar, nos vamos a centrar una vez más en el desempeño. Entonces, ¿cuál es el desempeño en este marco? En este marco es la contabilidad general. ¿Pero qué es? Registrar los asientos contables, tomar decisiones, o sea, ¿cuáles? Porque el conocer y saber, eso está implícito también. ¿Sí? Eso es parte de nuestros saberes. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué va a saber hacer en el marco de esta asignatura? ¿O solo va a saber conocer? No. No, porque aquí dice saber registrar, ¿no ven? Sí. Entonces, caso, vámonos directo al desempeño. Ya. En este tiene que registrar los asientos contables siguiendo las normas contables, o registro de asientos contables de operación y ajuste. Ya, entonces listo. A partir de eso, usted va a ajustar su unidad de competencia, va a ajustar la redacción. Sacamos desde ya lo que es el conocer y saber. ¿Ya? Ya, entonces simplemente iría a registrar, Lisa, desde registrar. Claro, porque no se olviden, estamos pensando una vez más en el desempeño. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí directamente? Por eso les digo, el conocer y el saber ya están implícitos en ese desempeño, que es registrar. Se supone que para registrar asientos contables vas a ver, pues, conocer, hacer una serie de otros aspectos, ¿no ve? Sí. Ya. Entonces, para presentar la unidad de competencia, nos remitimos directamente al desempeño profesional, ¿sí? Que en este caso indica registrar los asientos contables de operación y analizar la información del pasado y presente, aplicando las normas contables y principios generalmente aceptados para proporcionar una información contable que refleje la situación económica financiera durante el periodo X para la toma de decisiones financieras. ¿Ya? Sí. Tal vez esta primera parte, ajustar mejor la redacción, de registrar los asientos contables y operación y analizar la información. Tal vez esa partecita tratar de redactar mejor, porque todos estos is que estamos manejando nos va a generar alguna confusión. Una vez más, creo que está con la idea súper clara, pero entonces trate un poquito de mejorar la redacción. ¿Ya? Pero estamos bien. ¿Ya? Ya, Lisa. Ahora, en esta Los parte, elementos. los elementos he tomado 4 elementos.
pero para cada elemento el conocer y el saber son un poquito amplios. Bueno, está detallado. Para el primer elemento, yo A ver, propuse, si veremos los elementos primero, por favor. ¿Va? ya, Todos los el elementos. elemento 1, el elemento de Analiza competencia e 1, interpreta la ecuación fundamental. ¿Qué? La ecuación fundamental o ecuación de balance de la contabilidad. sí, Los distintos elementos que le integran y distinguen los y efectos que los provoca efectos que esta provocan. igualdad. Sí, esa Ya. es la Igual, base ajustemos para un poquito la redacción, ¿ya? ya. En este, Analiza y, por ejemplo, ponemos analiza e interpreta. Preferiría que nos quedemos con interpreta, que es un verbo un poquito más integral que solo analizar, ¿ya? Siempre pensando un poquito más en desempeño, ¿ya? ya, Para interpretar, generalmente vamos a tener que también analizar, ¿no ves? sí, Ya. ya. Tratemos siempre de tomar un desempeño mayor. Ya, Luciana, está bien. Ya, entonces estamos bien con el elemento 1, vamos al elemento 2. Ya. Transacciones contables mediante, ¿qué va a hacer con transacciones contables? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el desempeño acá? Bueno, aquí sería registrar los asientos contables. Ya, entonces me va a ajustar ese elemento 2. ¿Ya? Ya. Entonces ya no transacciones, sino registros. Usted es el que sabe. Entonces Ajá. usted vea cómo lo va a plantear ese elemento 2. ¿Ya? Ya. Ya, porque Este es el aquí me elemento. parece que tal vez ha querido juntar o copiar todos los contenidos que van. No, la idea es una vez más plantear el desempeño. ¿Ya? Ya. Este es el elemento 2. El elemento de competencia es el 3. Pero aquí ya tenemos registro, los asientos contables. Sí, bueno, estos son los asientos contables. ¿Aquí qué sería? Estas son las transacciones contables de los activos y pasivos. Es la diferenciación de eso. Ah, O sea, ya. Entonces aquí usted va a ajustar. sí, perdón, me estaba por el nervio. Por los nervios estoy un poco distraído. En este caso, no son transacciones de asientos contables, sino en aquí esa es esa base para realizar los asientos, es para diferenciar lo que es el activo, pasivo, patrimonio y todo eso. Es por eso que están solamente aquí eso. Es similar casi ¿cómo le dijera? Es casi lo mismo que se podría entender, pero tienen diferencias en esta parte. Aquí no son asientos contables todavía, solamente hacemos la diferencia de cuál es activo, pasivo, patrimonio y sus diferencias y variaciones que hay dentro de ese patrimonio. Plantéeme bien la acción y no va a haber problema. Ya, lo importante es que se entienda. Ok. Porque ahorita, no, para empezar, si lo leemos así nomás, no hay ninguna acción. ¿No ves? Ya. Eso. En el elemento 3 sí es los asientos contables, siguiendo la partida doble también, las reglas para acreditar y debitar las cuentas, el plan de cuentas y el ciclo contable de la entidad. Ya, está bien. Y el cuarto elemento son los cálculos y tratamientos contables de impuestos de las remuneraciones en nuestro país y el cumplimiento de las normativas legales. En este caso serían solamente los impuestos nacionales, impuestos municipales y los periodos de pago. Ya, aquí también me va a ajustar con un desempeño. Porque solamente dice cálculos y tratamiento contable. O a partir de qué, bueno, ajústelo con un desempeño claro, ¿ya? ¿Podemos volver a la unidad de competencia, por favor? Ya. Ya. Aquí una vez más, tenga cuidado en función a todos los elementos, a todo lo que hemos visto, que no estemos un tanto repitiendo el desempeño. Sí, obviamente ustedes son del área, pueden identificar terminologías, ¿no? Pero, o sea, si yo he visto en el tercer elemento, digamos, registra los asientos contables, no sé si la acción completa va a ser lo mismo que la unidad de competencia o el elemento. ¿Ya?
Ya. Entonces analizaremos porque tal vez ese elemento 3 me parece muy similar a la unidad de competencia. Entonces, si es que es parte de algo ese elemento de competencia, ese 3, tal vez haya que ajustar un poco más la unidad de competencia, hacerla un poco más grande, ¿no? No sé. O Ya. ajustar el elemento de competencia, ¿sí? Porque Ya. pareciera que son, me parece, ¿no? Muy similares. Pero así como usted me dice que hay cosas que las diferencian, es posible que sea así, pero dele una miradita a esa parte, ¿ya? Ya, Lizeth, gracias. Para ajustar bien, ¿sí? Ya. Ya, después tenemos los saberes. ¿Tiene alguna duda, algún comentario en cuanto a los saberes, criterios, evidencias? Sí, en las evidencias de elemento de competencia, Lizeth, por favor. Ahorita solamente he puesto este uno para todos. Ya, a ver. Ya. Efectivamente, esta su evidencia, sí, ya es bastante grande y va a ser cuando ya sepa hacer todo el tema, ¿no? De los registros contables. Entonces, yo creo que para estos primeros elementos tiene que buscar otro tipo de evidencia, ¿no? Sobre qué vamos a poder ver que realmente analiza e interpreta la variación en función a las diferentes transacciones, por ejemplo. Entonces, no sé, ¿qué otra evidencia nos puede mostrar algún tipo de ejercicio? No sé, ¿cuáles serían? En el elemento de competencia 1, bueno, aquí va a ser solamente interpretar las cuentas, saber qué son esas cuentas, para qué se utilizan y por qué es importante esa ecuación del balance, de la contabilidad, ya que sin eso no podría hacerse la contabilidad exactamente. Ya, tal vez también puede presentar, digamos, como un pequeño informe, pero más en relación a lo que estamos viendo en ese elemento, ¿no? Si es que solamente es así. ¿Ya? Ya. Lisa, una aclaración más, por favor. Sí. Como es una materia básica, yo le había comentado que esta está casi en la realidad de lo que hacemos en la vida real, pero yo lo había enfocado más para los estudiantes, digamos, porque el elemento de competencia 1 es de hecho que los profesionales o los recién egresados ya tendrían que conocer, y esto en la vida, en la empresa obviamente no te van a pedir que analices No, eso. pues que analices, claro, Ah, no. ni interpretes porque ya, o sea, el contador que hay en la empresa ya lo ha hecho, ya está hecho. Lo único que tendría que hacer el contador recién egresado para poder ejercer la profesión, dependiendo qué tipo de auxiliar sea, si es para liquidador, por ejemplo, él es el que registra ingresos y egresos, entonces él va a requerir el plan de cuentas, las partidas presupuestarias, partidas de gastos, ingresos, y eso está todo reflejado lo que es en el plan de cuentas. Y este elemento de competencia ya no sería, Ya. no Ya. requeriría un informe por eso. Ok, Eso es ya. como conocimiento general sería, se podría decir. Ya. Me parece súper importante lo que está usted diciendo, Mar, y es así con ese tipo de análisis que tenemos que ir ajustando nuestra unidad de competencia. Si usted lo ve necesario incorporar una evidencia de manera específica para este elemento, porque es algo muy básico, no lo ponga. Lo dejamos en blanco porque se supone que en el desempeño siguiente ya va a estar implícito. ¿Sí? Ya. Entonces, sí, efectivamente, si usted cree que no es necesario una evidencia como tal, la deja. Pero entonces, este informe que usted me está poniendo como evidencia, sí no lo puede poner desde arriba, porque no es algo que lo pueda realizar de inicio. El profesional no lo va a realizar. Exacto. Entonces, usted póngalo un poco más abajo, tal vez a partir del elemento 2 o a partir del elemento 3. ¿Ya? Ya, dice. Eso es todo, Lisa, entonces. Muchas gracias. Ya, gracias a usted.
ahora sí lo tenía a Marco, ¿no? Buenas noches. Sí, ¿cómo está Marco? Sí, buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? ¿Puedo compartir? A ver si puedo. Sí. Esta es. ¿Está bien? Sí, estamos viendo. Tal vez si lo puede agrandar un poquito, porque si no, no. Ahí está bien. Un Sí. poquito más. Un poquito más, por favor. Ya, ahí está bien. Ah, ya, usted ya me acuerdo, es la que me ha mandado, ¿verdad? Al Sí, WhatsApp. sí, Lisa. Ya. Es la de Ya, derecho. sí, lo he mejorado, creo que Lisa. A ver. Ya. Creo que hay cosas que en la unidad de competencia sigue manteniendo. Bueno, si bien esta es una básica, ¿no? Sabemos que nos va a dar los fundamentos justamente para el tema del derecho. Es posible que no se vea un desempeño profesional como tal, no es tan práctico, digamos, como el de contabilidad que veíamos hace un momento, pero tratemos de por lo menos en la redacción, tratar de buscar un poco una pequeña acción, un pequeño desempeño. Y desde ya evitemos de que mencionar temas como que para que el estudiante o la materia o materias anteriores y demás, sobre todo en la redacción, ¿ya? Eso de manera general y para todos. Ya. Entonces, porque aquí si empezamos a leer lo que usted propone como unidad de competencia, conocer y comprender la asignatura de introducción al derecho, ese parece un objetivo que es válido, ¿sí? Que queremos que mis estudiantes conozcan y comprendan la asignatura de introducción al derecho, ¿sí? Pero eso en realidad no me dice nada de algunos fundamentos que me pueda brindar para desarrollar otras competencias, ¿sí? Y en realidad creo que puede partir su unidad de competencia desde el tema de realizar el análisis y la interpretación de las conceptualizaciones generales de la historia del derecho, instituciones jurídicas, ¿sí? Porque esa sí es una acción. Esa sí tiende a ser más un desempeño, ¿no ves? Ya, Lisa, muy bien. No ¿Sí? habría problema. Sí, no habría problema, Lisa. Sí, no es tanto que haya un problema para mí, sino que más o menos tengamos clara Ya, la Lisa. lógica, ¿ya? Ya vas a disculpar, sí. Sí, ok. Entonces, a partir de ahí, otra vez, déjale ahí, por ejemplo, toda esta otra parte de según los planes pedagógicos y demás, ¿no? Trate de buscar otra vez un poquito más el desempeño en función a lo que va a brindar hacia el derecho, ¿ya? Ya, Lisa. De acuerdo. Por eso ajuste esas unidades de competencia, ¿ya? Muy bien. Eso. Después, en función a eso, los elementos, tenemos análisis y compara la historia del derecho con el contexto actual. Está bien, aplica y utiliza las conceptualizaciones generales del derecho. Aquí igual tratemos de pensar más en lo profesional, evitemos temas del plan curricular y demás, ¿no? Ya. De acuerdo. Y acá la respuesta es más fácil. Sí. Interpreta las instituciones jurídicas de derecho, ¿no? Sí, yo más o menos les sugería que a partir de esto es lo que pensaba que iba a ser, ¿no? Pero bueno, ustedes son los del área, ustedes saben. Ya. Sí, o sea, con esos pequeños ajustes, esta es una básica bastante teórica. Entonces, la idea general creo que la tiene, ¿ya? Ya, Lisa. Está bien, lo voy a corregir, Lisa. Sí, y tenga cuidado en el saber ser. No se olviden que tienen que ser actitudes.
Y bueno, y con eso creo que estaríamos, ¿no? Y sean precisos también en la descripción de los saberes. Por favor, eso de manera general. Ya, ¿Ya? Lisa. Ya, muy Ya. bien. Gracias. Está bien, Marco. Gracias a usted. Gracias. Ahora sí. Mm. Sí, ahora sí. Ya. Eso es. Bueno, tenemos todavía en pantalla el trabajo de Marco. Gracias, Marco. Sí. Esa es un poco la lógica que tienen que seguir, un poquito al analizar el momento que ustedes estén describiendo su unidad de competencia y las diferentes categorías. ¿Ya? Como les dije, la cosa es haciendo, hay que empezar. Estamos con el tiempo ya en contra, entonces por favor háganlo. Les había puesto en el WhatsApp que solo voy a poder estar hasta las 9:30, ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero estaré atenta estos días a las consultas, a las dudas que tengan. Envíenme si ya tienen sus avances, yo le voy a dar una miradita, tal vez no en el momento exacto, preciso que ustedes lo hagan, pero sí me voy a dar el tiempo para contestar, ¿ya? Espero que un poco lo que hemos visto con el trabajo de sus compañeros les haya servido. Sí, como les digo, es seguir esa lógica, revisen otra vez el contenido de la unidad, tienen el material, tienen las unidades, y con eso ustedes van a poder cumplir con el trabajo y sobre todo entender lo que se está realizando. Es muy importante que tengamos clara esta unidad de competencia, porque es a partir de aquí, como ya saben, que tenemos que planificarla. ¿Ya? La última pregunta le doy a Eliana. Licen, disculpe. En Sí, el Eliana. saber hacer, Licen, ¿a qué nos Sí. referimos? No sé, quisiera algo más específico, Licen, estoy volando un poquito, leo, pero no lo logro entender al 10. ¿Cuál es su unidad de competencia, Eliana? A ver, le digo, Licen. Mi unidad de competencia es diagnosticar las enfermedades de las plantas en el campo laboral de acuerdo a las características que presente para poder identificar cuál es el causante y poder dar solución. Ya, uno de sus elementos, ¿cuál sería? Identificación correcta de las plantas. Ya, perfecto. Para identificación correcta de las plantas. Seguro usted ahí va a aumentar, va a mejorar. Para que el profesional pueda identificar adecuadamente las plantas, ¿cuál es el saber conocer que tiene que tener? Se debe tomar en cuenta tanto el nombre común como el nombre científico de la planta, porque hay bastantes variedades y podemos confundirnos, digamos. Ya, conocer tipos de planta, características y demás, ¿no? ¿Qué tiene que saber hacer para eso? Uno sería más el tema de, casi como el saber conocer, más o menos sería parecido, Licen. Sí, tal vez no tenga un saber hacer muy claro. Exacto. O habilidades muchas a desarrollar, pues entonces lo dejamos, ¿no? Y nos podemos centrar en el saber conocer. Hemos dicho que todo lo que vayamos a desarrollar, tenemos que analizarlo y plantearlo, no solo porque estén todas las casillas y llenarlos porque sí. Entonces, si no hay un saber hacer concreto y claro en ese elemento, lo dejamos. Pero el saber hacer responde a qué tiene que saber hacer para desarrollar el elemento de la competencia. ¿Qué tengo que saber hacer, no, Licen? Sí, podemos revisar otra vez el contenido en la unidad, ahí están las preguntitas que nos pueden guiar para identificar los diferentes saberes. Ya, Licen, esa era mi pregunta. No, pues ya. Gracias a usted, Eliana. Listo.
Entonces, muchas gracias por todos los que hemos estado aquí, por su participación. Espero, como les decía, que el ejercicio que hemos estado haciendo a través de sus compañeros les sea útil, les sirva. Y bueno, y estoy atenta a sus consultas. Entonces ya nos estaremos viendo en la siguiente unidad. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches y descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. licenciada. Hasta luego. Una consulta, antes de entrar a la reunión decía que está grabando. ¿Va a subir esta clase a la plataforma Liceo? ¿Nos puede pasar, por favor? Sí, yo le voy a pedir al encargado de plataforma que lo haga. ¿Ya? Muchas gracias, Licia. Hasta luego, Listo, cuídese. hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.